Como cada martes y jueves tenemos la presencia, por supuesto, de Oscar Muñoz, nuestro periodista, columnista que nos acompaña con muchísima información. Hoy también hay un tema muy importante de cara a lo que serán las próximas elecciones, se podría decir. Sí, Valeria. Vamos a proponer un ejercicio distinto. Usted me estaba diciendo que estuvo leyendo algunas. Yo voy a establecer un contrapunto que me parece que es bastante interesante, que desenfoca y que marca aún más la grieta que estamos viviendo, sí, por los resultados que plantean. Exacto. Esa es más o menos la idea que vamos a tratar de desarrollar. Lo que son las elecciones y bueno, elecciones las encuestas que hay en general. Elecciones nacionales. Y el jueves, si llegamos caminando, vamos a hablar sobre estudios de opinión, sobre Bien. Qué es lo que percibe la gente, cómo lo persigue. Exacto. Como ideario de vida, como para llevar adelante. Bueno, perfecto, Pipi, te escuchamos. Gracias. Voy a proponer esta idea, que es la que le comentaba recién a Valeria, es decir, las encuestas no medidas por candidatos, porque los datos que yo le voy a volcar son genéricos. Está hablando de partidos políticos o agrupaciones políticas. ¿Qué quiere decir esta idea? Es que vamos a construir cómo se está marcando la grieta en este 2025, que a mi humilde criterio, y tengo muchas elecciones ya pasadas, va a marcar una diferencia bastante notoria. El dato que podemos comenzar a pensar y que nos sirve un poco como plataforma es que el último estudio de opinión pública de la consultora Giacobbe no es este, es el anterior. Va a marcar que el presidente Milei sigue teniendo una imagen positiva, pero cambió. Vamos a ir a la primera placa, por favor, señor director, que es la que tiene que ver con las expectativas, que es lo que se plantea. No, la primer placa es las expectativas que decía tristeza, esas modificaciones, que plantean un escenario, gracias. Es decir, ¿qué emoción te produce la situación actual de la Argentina? Y encontramos algunas palabras que marcan un poco la situación. Tristeza es el primero, incertidumbre, siguen marcando posición, angustia y preocupación, pero miren cuál es la palabra dominante, esperanza. Eso es un dato interesante. Faltan, digamos, 60 días, algo más de 60 días. Ahora vamos a ir, sí, a considerar cómo se conserva este núcleo dentro del gobierno, pero siempre hablando de factores políticos. Vamos a la segunda placa, señor director, por favor. Aquí vemos una de las posiciones, esta es de Subán Córdoba, que dice: en las elecciones nacionales de octubre, ¿a qué partido votaría usted? Miren qué detalle. Frente a la Libertad Avanza y PRO, 38,6. Y Fuerza Patria, cristinismo, peronismo, 37,9. Es decir, muy cerca uno del otro. Vamos a pasar a otra placa, la segunda también, que muestra imágenes. Había otra placa anterior, pero no importa. El ranking de imágenes, de cómo se mueven, que creo que son comparativas. La Libertad Avanza, 40 en el orden nacional, y el cristinismo, peronismo, 31,3. El PRO en vías prácticamente de desaparición, como la Unión Cívica Radical, o licuación, si se me permite el término, con porcentajes muy menores. Esto es de Giacobbe, lo anterior era de Subán Córdoba. Y si bien, no me voy a ir de esta placa, por favor, hay que recordar de que se va moviendo en ese rango siempre, 44 a 50%. Ahora sí vamos a cambiar a la siguiente placa y nos vamos a encontrar con la posición directamente del presidente Milei como factor político. Por eso digo, si nos ponemos a considerar que hay mayoría de la Libertad Avanza, aquí vamos a ver un contraste, por eso hablaba de la grieta. La imagen positiva de Milei es 44,1. Y la imagen negativa es 48,3. ¿Esto qué quiere decir? Que el diferencial entre uno y otro es de 6,5. Es decir, mide bien la Libertad Avanza, pero no específicamente el presidente de la Nación. Ahora, obviamente, si tomamos en consideración esto, vamos a seguir sosteniendo que la imagen del presidente Milei sigue actuando como figura central. Como figura, creo que el mejor término que lo podría definir es disruptiva. Es decir, que sigue marcando diferencias, pero es indudable, sigue ostentando la mejor imagen. Los sondeos que hemos estado viendo hasta ahora son de Sinoptis, de Centrix, y uno interesante es el Laboratorio de Observación Pública de la Universidad de San Andrés, que van marcando posiciones. Vamos a pasar
a la siguiente posición y vamos a ver cómo fue el muestreo. Terminó en julio, pero tardan 15 días, pero lo que quiero marcar es el margen de error, que es bastante tenue, es más o menos 2%. Es decir, que estamos hablando de un grado de confiabilidad bastante interesante. Ahora me voy a quedar atrás mío de una imagen que muestra un cuadro de curvas que va marcando cómo es el PRO y la Libertad Avanza en los diferentes lugares del país y cómo es la posición que se marcó. Y aquí lo vemos en este gráfico, cómo ha ido evolucionando. Y nos vamos a encontrar que la media semanal de las encuestas, medidas por la Universidad de San Andrés, muestran que la Libertad Avanza está en permanente crecimiento. Y esto lo quiero aclarar porque creo que es interesante, es que esta medición se realizó sin que se conocieran los candidatos. Y profundizo un minuto nada más con esto. Si alguien hubiese imaginado cómo era la posición de los candidatos que venían, nos íbamos a encontrar con una frase que aparece en una canción de una banda que hace unos años era importante. Estamos en presencia de un museo de grandes novedades. Si nos ponemos a comparar las personas que van a confrontar, nos vamos a encontrar, por un lado, la provincia de Buenos Aires, 40% del electorado nacional, un señor que fue ministro, totalmente intrascendente y que no configura una figura expectante. Y del otro lado, un economista que juega a ser bastante disruptivo. Lo único que puedo llegar a decir es que el relevamiento que genera las emociones en las provincias muestran que hay una preocupación y un enojo, pero también que hay un significativo sector que marca la palabra esperanza. Cada cual la interpretará a su forma y a su medida, pero lo que yo puedo llegar a decirles es que a pesar de lo que quieran indicar hoy día, Valeria, ya con esto termino, decirles que la esperanza sigue siendo un factor importante. Y lo uso como elemento digamos, alternativo importante para aclarar que es necesario que la gente vaya a votar. Vamos a ir a la provincia de Buenos Aires. Hay mucha gente que no lo ve reflejado de esta manera. Entonces, en el momento que uno se encuentra con estas estadísticas, con estas encuestas, dice, pero ¿dónde está este porcentaje de gente? ¿No? Porque uno viajando, que yendo para allá, que va a trabajar y lo que sea, lo puede ver y hay mucha gente que no está conforme. Yo creo que el dato que podemos encontrar, recién comenzó los nombres, creo que nadie podía imaginarlo. Hablamos, creo que con Marcelo hace 15 días atrás, hablábamos de 5 listas y estamos en 9. No sé si la justicia va a ratificar las 9 listas, no sé cuántas van a quedar, pero pensar que íbamos a tener 9 precandidatos a diputados nacionales por Santa Cruz, no solo impensado, sino diría algo bastante excéntrico, si se me permite el término para no usar otro, digamos por lo variopinto que se plantean los candidatos, algunos inclusive que sabemos que no viven acá, uno se encuentra con alguna sorpresa, ¿a quién representa? Pero digo, si queremos cambiar la dinámica, Valeria, hay que ir a votar. Sí, tal cual, hay que ir a votar, exactamente. Bueno, muchas gracias, Pipi, nos vemos el jueves. Nos vemos el jueves, muchas gracias. Muchas gracias.